¿Qué tal? En esta ocasión vamos a estar revisando, familiarizarnos con C++, la sintaxis de C++, los operadores de inserción y extracción de flujo, eh, memoria dinámica, una función que va a recibir parámetros por referencia, la creación de arreglos dinámicos, realizando operaciones en estos y luego mostrarlos. Para empezar el primer ejercicio lo que nos pide es realizar una función para determinar el factorial de un número usando paso de parámetros por referencia. ¿Qué es el paso de parámetros por referencia? Eh, Básicamente, lo que mejor, eso se ve un poco mejor con el ejemplo. Vamos a crear una función de tipo void, función llamada factorial. Esto es el prototipo de la función tal como ya se vio. Y esta función no va a recibir un entero, sino que va a recibir la dirección en memoria de un entero. Esto se hace para tener mayor eficiencia en el momento de consumo de memoria, además de que la función ya como tiene la dirección en memoria de nuestra variable, bueno, el programa tiene la dirección en memoria de la variable, puede modificarlo a su gusto en cualquier momento y sin necesidad de crear nuevo espacio en memoria para el programa, sino que se trabaja directamente sobre nuestras variables. Luego de haber creado el prototipo, necesitamos hacer la declaración de la función. Ponemos un void factorial, lo mismo, que recibe un entero a por referencia, y dentro de aquí vamos a realizar todo el desarrollo de la función para, habiendo recibido un número de parte del usuario, mostrarle su factorial. Entonces lo que necesitamos al momento de requerir un factorial, debemos recordar que hay tres casos posibles: cuando a es menor que 0, cuando ese número a es igual a 0 y cuando es mayor que 0. En el caso de que sea menor que 0, lo que necesitamos es mostrar un mensaje que le diga al usuario que el factorial es 0. ¿Cómo se muestra un mensaje en este caso? Con el operador de inserción de flujo, o code. Code lo que hace es mostrarnos un mensaje, tal como lo hacía printf. Sin embargo, lo único que se requiere aquí es escribir code, dos símbolos menor que y luego nuestro mensaje. En este caso, el valor del factorial es 0. Si quisiéramos hacer un salto de línea, en este caso ya no es un /n, sino en line. Así como se puso. El siguiente caso posible es, a ver si está bien esto. El siguiente caso posible es cuando el número es igual a 0. Cuando esto pasa, lo que necesitamos es mostrar un mensaje diciéndole al usuario que el valor del factorial es 1, ¿verdad? Y luego de cerrar las comillas, escribimos nuestro endline, punto y coma, y se acabó el segundo caso. Ahora, para el caso de que el usuario nos ingrese un número mayor que 0, ¿qué es lo que se debe hacer? Pues un bloque for. Vamos a ir recorriendo los números desde el inicio hasta el final de lo que nos ingrese el usuario, desde igual a 1, de ahí menor o igual que a, y más, para ir aumentando de 1 en 1. Luego dentro de nuestro for, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que nuestra variable auxiliar, que la inicializamos en 1, va a ser igual a la misma variable auxiliar. Si lo hubiéramos inicializado en 0, aquí se perdería este valor, que la misma variable sea la variable multiplicada por el valor de i. Es decir, que va a ir multiplicándose desde 1, si fuera 0 se perdería el primer valor, hasta el valor de a, que es básicamente cómo se define un número factorial, ¿verdad? Solo que al revés, nos va a dar el mismo valor numérico. Luego de esto, tenemos un code. El valor del factorial es,
Y aquí, ¿cómo hacemos? Fácil. Ya no necesitamos, cuando se trata de C++, ya no se necesitan colocar estos operadores como se hacía en C, indicando el tipo de dato que vamos a recibir y separado por comas. Aquí simplemente se lo coloca y los operadores de flujo los van a mostrar. En este caso, aquí pondríamos la variable auxiliar, que es la que va a almacenar el valor, y luego un inline. Vamos a ver si no nos da ningún error por ahora. Bueno, por supuesto nos va a dar error. No hemos declarado la función, implementado la función dentro del main. Es decir, está creada, pero no nos sirve para nada por ahora. ¿Cómo hacemos que nos sirva para algo? Declaramos dentro del main nuestra variable a, un code, donde le vamos a pedir al usuario que ingrese un valor para obtener el factorial. Y aquí no ponemos un inline para que se vea que el usuario lo ingresa justo después de la línea. ¿Cómo hacemos para recibir un valor? Ya no se usa scanf, sino sein, tal y como cout de arriba, pero con el símbolo mayor que. Necesitamos sein y lo almacenamos en la variable a que ya declaramos previamente. Esto no funcionaría si no hubiéramos declarado a previamente. Luego lo que hacemos es simplemente implementar la función fact en a, y eso es básicamente lo que se hace. Ejecutamos nuestro programa, ingresa un valor para obtener el factorial 4, el valor del factorial es 24. Vamos a ingresar otro valor, 1, el valor del factorial es 1. ¿Qué pasa con 0? El valor del factorial es 0, 1. Y así se obtiene, este sería la sintaxis de C++ con respecto a funciones. Como se ve, la sintaxis cambia un poco en el momento de extraer o ingresar flujos en el programa, comunicarse con el usuario, pero de forma general la sintaxis es bastante similar a lo que hacemos en C. Obviamente que, como se vio, manejar direcciones en este caso mejora muchísimo el manejo de memoria y esto sería más visible en programas que requieran mucha más, que sean un poco más exigentes. Ahora vamos con el segundo ejercicio. Lo que nos pide es un arreglo dinámico, determinar cuáles elementos son mayores al promedio y mostrarlos. Entonces vamos a declarar primero una variable t, que va a ser la dimensión de nuestro arreglo. Vamos con un code. Declarar y nuestro code lo que va a hacer es pedirle al usuario que ingrese la dimensión del arreglo. Finalizamos ahí, no le ponemos un inline para que el usuario pueda ingresar a la misma línea y no se vea que se salta una línea. Luego almacenamos ese valor ingresado por el usuario en nuestra variable t. Luego de esto, lo que necesitamos es crear un puntero a. Recordemos que un puntero se hacía de la siguiente manera. ¿Y qué vamos a hacer en a? Vamos a crear un arreglo dinámico. Es decir, un arreglo que se va creando conforme, que va reservando espacio en memoria conforme el usuario se lo vaya pidiendo. Esto sirve ya que si creáramos, digamos, un arreglo de 1000 elementos, la memoria se ocuparía de inmediato los 1000 espacios, pero en caso de que no se usen los 1000 espacios sería memoria completamente desperdiciada. En el caso de arreglos dinámicos se corrige esto usando simplemente la necesaria. ¿Cuál es la forma de hacerlo? En este caso declaramos a como puntero, tenemos que nuestro puntero a va a ser new, la forma de declarar un arreglo nuevo, un arreglo dinámico,
la palabra new. Con la palabra new estamos reservando memoria de tipo entero y como tenemos corchetes en t, estamos viendo que va a ser un arreglo de dimensión t. Ahora, ¿cómo hacemos para llenarlo? Tenemos for int igual a 0 y menor que t y más, de uno en uno. Tenemos un code en el que le vamos a mostrar al usuario qué es lo que va a estar ingresando. Ingrese un valor para A. Y para hacerlo un poco más vistoso, vamos a colocar que se vea el índice de lo que va ingresando, ¿verdad? Tenemos I. Y eso básicamente sería. Pero aquí no le vamos a hacer esto, sino así, para que se vea directamente como que el usuario lo ingresa en la misma línea. Listo, ahora que sigue vamos a almacenar con sein el valor de ingresar por el usuario en la posición I. Ahora simplemente cerramos aquí nuestro for y vamos a proceder con el. Ahí lo que hicimos fue crear e inicializar el arreglo. Vamos a obtener en este caso el promedio. Vamos a declarar una variable entera prom inicializada en 0 y una sum inicializada en 0 también. Necesitamos ambas para poder determinar primero el promedio de todos los números que ingrese el usuario y segundo, bueno, para obtener el promedio necesitamos sumarlos y luego dividirlos por el número. Entonces necesitamos una suma y un promedio finalmente donde vamos a almacenar el promedio. Para esto necesitamos otro bloque for que va a recorrerse exactamente igual que el anterior porque es el mismo arreglo. Y dentro de este bloque lo que vamos a hacer es sum más igual a en i. ¿Qué es lo que hacemos? Añadimos el valor de la suma, al valor de la suma, el valor de la posición de a del arreglo en i. Y va a ir aumentando desde 0 hasta menor que t. Luego de esto, lo que vamos a hacer es, obviamente fuera del for, que el promedio va a ser igual a la suma dividido para t, que es la cantidad de elementos. Y así obtenemos el promedio. Luego tenemos un code para mostrar un pequeño mensaje al usuario, que lo que vamos a decir es promedio. Vamos a indicarle cuál es el promedio. Vamos a indicarle cuál es el promedio con prom aquí unas comillas, un pequeño paréntesis para que se vea dentro de un paréntesis que se lo estamos mostrando, y un endline. Luego de esto vamos a en la misma línea poner valor, bueno, no es la misma línea por el endline, pero en la misma línea de nuestro código, valores mayores, y aquí un endline. Bueno, de hecho, dos endlines para que se vea separado de lo que estamos mostrando posteriormente. Aquí para separar podríamos poner otro endline. Endline no se necesita colocarlo necesariamente al final, puede ser al inicio, lo que hace es un salto de línea, para que se vea un poco más separado. Luego de esto, vamos a revisar nuestros corchetes. Tenemos que el primer for acaba aquí, luego sein. Luego para obtener el promedio tenemos otro for que acaba aquí, luego de suma. Y tenemos aquí uno está sobrando, parece.
Pero aquí necesitamos otro para mostrar, que va a ser exactamente igual que los otros dos for anteriores, porque es el mismo arreglo. ¿Cómo hacemos para mostrarlo? Pues lo que necesitamos mostrar, según las indicaciones que nos da el enunciado, es mostrar los mayores al promedio. Entonces vamos a mostrarlos únicamente cuando sean mayores que el promedio. ¿Cómo verificamos eso? Que A en mi posición I, que es lo que va aumentando conforme avance el for, sea mayor que prom. Luego de esto, lo que vamos a hacer es simplemente mostrarlos con quotes. Como ven, esto es mucho más sencillo que en C. Debería ser todo lo contrario, pero no. Y aquí colocamos un paréntesis para que se vea ahí la posición. Y luego el valor del arreglo en esa posición. Tenemos un inline. Y ya estaría listo nuestro programa. Aquí un punto y coma. Y algo muy importante, que seguramente su profesor ya se los dio, es que, como se ve aquí en este warning, tenemos un riesgo de pérdida de memoria en el puntero apuntado por A. ¿Por qué? Porque nosotros creamos algo dinámico con new. Y no se puede dejar eso así, se está perdiendo memoria. Obviamente aquí el programa finaliza y ya. Pero en aplicaciones más grandes esto puede representar un peligro, se puede incluso hasta dañar máquinas si es algo demasiado gigante. Entonces, ¿qué es lo que se necesita hacer? Como lo que creamos fue un arreglo dinámico con new y los corchetes, se debe usar una palabra reservada para eliminarlo. Esto aquí luego de return. Como con delete. ¿Qué delete arreglo? ¿Qué arreglo? Así de simple. Creamos algo dinámico y acá lo eliminamos para evitar problemas con la memoria. Vamos a ejecutarlo para ver si no hay ningún error. Ingrese, bueno, ahí este tilde no va aquí, para que se pueda apreciar bien. Ingrese la dimensión del arreglo, 10, bueno, 10 es mucho, 4, un valor para 0, 1, 2, 5, 6, promedio 0, y ahí parece que tenemos un error en el promedio. Y bueno, ya vi cuál era el error aquí, fue más sencillo de lo que parecía. El problema es que tengo aquí zoom con un por y es un más. Creo que eso sería todo. Tengo el promedio, va a ser la suma dividido para el valor, para la cantidad de valores. Vamos a ejecutarlo a ver si no hay ningún problema. 4, valor para 0, 2, 2, 2, 50. Promedio es 14 y los valores mayores son, como se ve, el 3 de valor 50. Vamos a ejecutarlo nuevamente. A ver qué nos sale. Vamos a ponerle un arreglo de 5. 1, 50, 2, 6, 9. Y como vemos, el promedio es 13. Los valores mayores es 1, un valor mayor al promedio, que es 50, que es en la posición 1, ¿verdad? Aquí se ve. Entonces, eso sería básicamente. Espero que les haya servido. Recuerden muy bien la sintaxis. Si ustedes crean un nuevo arreglo dinámico con new, siempre deben eliminarlo con delete. Y eso sería básicamente todo. Aquí Qt ayuda bastante cuando uno tiene errores de sintaxis, entonces por ese lado no se deben preocupar. Muchas gracias.